Podemos iniciar. Buenas noches y bienvenidos a todas, a todos y a todas al conversatorio Experiencias Estudiantiles de Antropología Audiovisual en el marco del primer seminario de Antropología Audiovisual, organizado por la revista USURE, la Asociación de Estudiantes de Antropología de la Universidad de Costa Rica y la escuela de esta carrera en esta misma universidad. Hoy vamos a tener la participación de 3 colectivos y un estudiante que van a hablarnos de las experiencias que han realizado en estos procesos que llevan, ¿verdad?, a una nueva alternativa o diferentes alternativas que ya tienen un reconocimiento para poder presentar lo que son los resultados de procesos de investigación, etcétera, de una manera distinta a las que predominan en la academia. Y nos acompañarán Luis Felipe Zamora del colectivo VER, también lo que es Pedro Alonso, Javi Castañeda de la revista Usure y también Valeria Molina Zapata del colectivo Sur 21 México. Empezando con Luis Felipe, es un antropólogo social, facilitador pedagógico e investigador en procesos creativos audiovisuales y comunitarios en diferentes territorios de Colombia. También es cofundador de Ver Colectivo, que es un centro de conspiración teórico, práctico y afectivo alrededor de lo visual, las ciencias sociales y el trabajo en la comunidad. Si gusta, podemos empezar con su participación exponiéndonos sus experiencias. También pueden como dejar sus preguntas de cualquier momento y luego serán como leídas al final, digamos, de las exposiciones de cada panelista. Aló, aló, muy buenas noches. Muchas gracias, Kendall, muchas gracias a la revista USRE por el espacio. Entonces, pues no siendo más, voy a compartirles un poco lo que fue mi experiencia de trabajo de grado cuando era estudiante de antropología. Y acá, esperen un momento para compartir pantalla, ¿ya se puede? Sí, listo. Entonces, bueno, un poco voy a tratar de exponerles rápidamente lo que fue mi experiencia de trabajo de campo y un poco las conclusiones, las reflexiones que hice metodológicas y teóricas alrededor de mi tesis, que consistió en preguntarme, en cuestionarme alrededor de los procesos creativos en la Escuela Popular de Cine Comunitario de Potosí, Ciudad Bolívar. Entonces, para contextualizar rápido, Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar es la localidad 19 de Bogotá, está ubicada al suroccidente y es un territorio que se ha creado o se ha denominado como territorio periférico de Bogotá. ¿Por qué? Porque en los años 40, 50 se fue creando en lotes que no se habían pensado que iban a ser como ciudad, sino que fueron producto del desplazamiento forzado de familias de territorios rurales que han llegado a terrenos baldíos y desde ahí empezaron a crear sus diferentes organizaciones, sus diferentes espacios, ¿sí? Este terreno, que no es el único que digamos como queda en las periferias de la ciudad, ha generado como ciertas organizaciones territoriales específicas y cientos aspectos de la identidad local que voy a anunciar acá muy rápidamente porque pues, son aspectos muy estructurales de pronto para enunciar más detalladamente. Digamos que la organización territorial se ha caracterizado justo por un ejercicio no regular y no planificado de compra y venta de tierras que antes no tenían dueño y luego aparecieron con muchos dueños, o de terrenos y de gente que se hace pasar como dueños de ciertos baldíos. Entonces, luego cuando se compran, pues la gente queda con un título de propiedad que no es. ¿Sí? También hay adquisición colectiva y división, poniendo al estado de intermediación y pues diferentes, digamos, estrategias territoriales que han caracterizado como a Ciudad Bolívar como un terreno que ha, pues, muy complejo como en este tema de lo territorial. Entre esos se suman también muchos aspectos medioambientales, es un terreno de minería porque las montañas tienen sedimentos que son para la construcción,
Entonces hay minería legal e ilegal y esto ha generado también como invasión y toma de tierras en otro tipo de dinámicas que ya no responden solamente al vivir, sino como a procesos de extracción. Y esto ha generado de la identidad local ciertos pues como aspectos denotativos. Uno es el desplazamiento forzado, otro es la segregación poblacional que se ha hecho pues, desde el Estado también, una urbanización informal, problemáticas medioambientales, como les comentaba con la minería, y la falta de condiciones laborales y educativas para un terreno que no se había pensado y que cada vez se ha ido expandiendo más. Otro aspecto que hace que Ciudad Bolívar sea como justamente también característica de las condiciones del conflicto armado colombiano es que hay un fenómeno que se manifiesta no solo en Ciudad Bolívar, sino en muchas partes del país, pero aquí también es muy representativo, es la mal llamada limpieza social. Esta consiste en que grupos al margen de la ley, a veces en alianza con entidades estatales, han asesinado jóvenes o líderes o lideresas sociales. Y en Ciudad Bolívar se ha caracterizado por ser un territorio donde la juventud ha sido muy afectada pues como constantemente, año tras año, so, por este factor. Entonces, digamos que todos estos aspectos hacen que Ciudad Bolívar sea un territorio marcado bajo las dinámicas del conflicto armado colombiano. Dentro de los muchos colectivos de jóvenes que hay en Ciudad Bolívar está uno que se llama Sueños Films Colombia, que es en el que yo empiezo a trabajar en el 2016 como parte de práctica pues, de mi carrera de antropólogo. Y este colectivo se dedica a hacer audiovisual desde este territorio, con jóvenes haciendo procesos de documental, haciendo procesos de formación, y tienen una característica que es bueno, su nombre es Ojo al Sancocho, y tienen tres procesos grandes, así como para contextualizarlo rápidamente. Uno es el proceso de la Escuela Popular Comunitaria, la Escuela Popular de Cine, la Escuela de Cine Comunitario, que pena. La otra es el proceso por el que más han sido conocidos, que es el Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho, y el otro proceso es la Potoscine, que fue la primera sala autogestionada y autoconstruida por la comunidad. Entonces estos tres procesos hacen parte de lo que es Sueños Films Colombia y especialmente hoy les voy a hablar desde mi experiencia como en la Escuela Popular de Cine. Entonces, ¿qué hice yo en la Escuela Popular de Cine? Me vinculé en el 2016 y estuve hasta finales del 2018 realizando mi proceso del trabajo de grado que pues, enfatizó un poco en qué generan los procesos creativos en el cine comunitario y específicamente en este proceso. Aquí en una línea del tiempo es como dos diferentes momentos. Esto hace parte de un proceso de sistematización que realizamos con los fundadores, con algunos facilitadores pedagógicos de la escuela. Y el tercer momento en el 2013, más específicamente en el 2017, en el 2018, es con el colectivo VER que entramos a trabajar acá en este proceso. Pero pues digamos que un poco lo que caracteriza a este proceso de investigación fue el abordaje metodológico que se le dio. ¿Qué quiere decir esto? El abordaje metodológico consistió en una etnografía del aula, o sea, una observación participante, pero no es una observación participante como solamente voy a un salón, me siento y describo lo que está pasando y con eso hago pues, mi tesis, sino que era un contexto de educación popular y eso ameritaba darle un enfoque de investigación diferente. Entonces yo desde las pedagogías populares le di el enfoque de la investigación como estrategia pedagógica. Y esto implicaba que uno primero tiene que ser parte de las estrategias que se están desarrollando ahí en el salón, es decir, uno tiene que ser facilitador pedagógico. Y eso implica, desde las lógicas de la educación popular, aprender a cambiar en medio del cambio, es decir, generar dinámicas metodológicas para que uno pueda aprender de las otras personas y ir aprendiendo también en esa transformación, construyendo de manera colectiva, ¿sí? Digamos que la educación popular se define así a grandes rasgos, como en un hacer que se define en su práctica, y es un hacer que se hace pues, constantemente con la gente. Eso fue lo que yo identifiqué así como grande, que ha definido la escuela a lo largo del tiempo. Ese hacer con la gente se ha caracterizado de muchas formas, pues digamos de diversas formas, porque no ha sido un profesor o una profesora la que ha pasado por o un facilitador o una facilitadora, han sido muchos y en muchos momentos inclusive han sido momentos como
simultáneos. La escuela nunca ha sido un lugar fijo, ha estado en diferentes territorios de Ciudad Bolívar. Y bueno, así como para caracterizarles un poco rápido los objetivos que tiene la escuela, de una escuela de cine en medio de un contexto de adversidad como lo es Ciudad Bolívar, le apunta a tres aspectos. Uno es generar proyectos de vida en los chicos y chicas, porque a veces estas condiciones que les contaba hace que ellos estén como ensimismados o pierden la confianza en sí mismos porque están bajo unas condiciones de pobreza que simplemente hacen que no vean otras posibilidades más allá de lo que están, de las limitaciones que tienen. Entonces ellos generan eso para que se piense en un proyecto de vida, piensen que pueden hacer otras cosas distintas. También el otro objetivo de la escuela es crear un pensamiento crítico para no generar pues como más situaciones de violencia que a nivel intrafamiliar se repetían mucho, eso lo mencionaban como sus fundadores. Y el último objetivo, así como general, es producir lazos afectivos en ámbitos cotidianos y privados. Todo esto desde las herramientas de lo que permite lo audiovisual. Entonces, teniendo esto presente, un poco el trabajo de campo que se realizó en el 2017 partió desde el primer semestre desde tres conceptos, que fue el de movimiento, espacio y cuerpo, cuatro, y sonido, en los que empezamos desde diferentes técnicas como es la rotoscopia, la pixilación, la fotografía estenopeica y demás técnicas audiovisuales que teníamos y que compartíamos con personas del semillero, empezar a ver estos conceptos. Entonces, digamos, para el concepto de cuerpo hicimos un taller de rotoscopia, para el concepto de espacio aterrizamos a fotografía estenopeica y se aterrizó un poco como más al concepto de territorio, y al final, en el segundo semestre, realizamos dos cortometrajes de ficción a raíz del concepto de familia. Entonces, en el concepto de familia surgieron una dinámica en la que, por medio del juego, cada uno de las personas iba contando aspectos de su vida y al final se construía una historia en conjunto. Eso sucedió como que vemos con los más grandes, y con los más chicos como que esa dinámica no funcionó tanto, entonces ellos decidieron optar por hacer una película de terror que surgía desde los mitos y leyendas del barrio. Entonces, desde esta experiencia, que fue como la realización así de estos primeros como momentos más experimentales y luego ya unos rodajes más puntuales que se realizaron en el segundo semestre del 2017, y también una cartografía audiovisual, surge la pregunta de qué es lo que hace que estos procesos creativos se den. Y ahí me remito a la teoría de los afectos, que se remite un poco a lo que Deleuze y Guattari hablaban sobre Spinoza, y es como esa fuerza que hace y afecta a los cuerpos y deja una capacidad para que estos se muevan. Pero entonces a mí esa definición me parecía que le faltaba como algo que la complementara, y pues, después de como ver todo este aspecto del giro afectivo y demás, me voy más como por esta definición, y es un conjunto de fuerzas que contribuyen a activar cuerpos, subjetividades y emociones, y que por lo tanto posibilitan, tanto como impiden, formas de movilización individual y colectiva en contextos determinados. Entonces, este punto ya era como los procesos creativos. En lo que importa en los procesos creativos, digamos, es lo afectivo, pero lo afectivo no entendiéndolo como, ay, todo tan lindo, todos los sentimientos, todo es muy chévere porque es cine comunitario y participativo, sino el afectivo como esa posibilidad de potenciar y también como a veces anular como ciertas cosas, ¿no? Como que es lo que limita, pero también posibilita un montón de aspectos. Hay otras cosas que también encontré en mi investigación que caracterizan a los procesos creativos. Entonces, uno está la espontaneidad y recursividad. Aquí me remito como a dos anécdotas de campo muy bacanas. Digamos, una es esta pixilación que hicimos sobre una animación de un surfista en el colegio. De pronto, si más adelante hay tiempo, les mostramos. Eh, la recursividad es como, pues, ¿cómo vamos a hacer un mar en un colegio? Entonces, no, pues inventémonos que las manos son las olas, cojamos un muñequito que hay por ahí del barco para dar esa sensación, cojamos el fondo del colegio que es azul para eso, y una tabla de cartón, y el hecho de quitarme la camiseta ya especifica un poco como ese contexto desde la animación. Entonces, la idea se da muy claramente. Y el otro aspecto que quería mostrar aquí en lo de la espontaneidad
fue en el rodaje de Historia de Vida, que remitía a la historia de uno de los chicos un poco que había tenido dificultades con su padre y que había tenido como ciertos problemas como con el tema de la drogadicción. En esta escena estábamos realizando un sueño que él tenía en el que llegaba a un parque y unos chicos estaban consumiendo y él les quería como pedir y esos chicos lo negaban a él y él les llamaba a la policía. Pero antes de hacer esa escena, el día del rodaje, no teníamos ni los trajes de policía, ni los extras, ni pues un montón de otras personas que no aparecen ahí. Entonces ahí aparece el aspecto de la espontaneidad y recursividad y es cuando estos chicos llaman al director del colegio, él consigue los trajes de policía, luego llaman a sus familiares, traen a los que iban a ser los actores de policía y luego hablamos con unos pelados que estaban jugando fútbol en el parque y se ofrecen como extras pues a cambio de como negociar como una gaseosa o unos panes para que aparezcan como ahí en la cena. Entonces digamos que eso es algo muy bacano de este aspecto de los procesos creativos del cine comunitario y es que las cosas se van solucionando a veces en ese tipo de cosas, como desde la recursividad que los chicos y el conocimiento que ellos tienen del contexto. Y eso es algo muy denotativo y lo hace pues como muy único en su hacer, ¿sí? Digamos que los procesos creativos se van construyendo con eso de una forma pues muy colaborativa y en la que uno va también como aprendiendo mucho de las dinámicas que ellos tienen con su contexto. El aspecto reflexivo y crítico es como un poco las posturas que hay alrededor del cine comunitario. Este es un cuadro que encierra los diferentes aspectos que definen lo que es el cine comunitario. Sin embargo, yo pienso que ese aspecto de lo comunitario se va redefiniendo mediante las prácticas metodológicas que se van rehaciendo, ¿sí? Es manejar un aspecto crítico y reflexivo sobre ese hacer y que no es un hacer simplemente por registro audiovisual, sino es un hacer pues, transformador. Entonces, esperen un segundito. Ay, listo, entonces ahí está el aspecto reflexivo y está el aspecto crítico, digamos, de la cosa, qué pena, la espontaneidad y la reflexividad, digamos que es el aspecto del cine comunitario y el aspecto como un poco de la espontaneidad que que encontré haciendo trabajo de campo, y el otro es el trabajo colectivo, y ahí es donde aparece como el aspecto de los afectos, la importancia de los afectos. Y es que los chicos manifestaban que la escuela era un lugar más allá de, pues, como de solo ir a aprender y a hacer cosas, donde podían expresarse libremente, a diferencia como de otros lugares, a diferencia, digamos, de sus escuelas normales. Y algo muy poderoso que hizo que estos proyectos y que estos cortometrajes se realizaran es que es un cine construido desde el compañerismo, y no el compañerismo como un concepto de trabajo colectivo nada más per se, o un compañerismo de yo te pago para que tú hagas esto conmigo, sino un compañerismo construido desde un proyecto conjunto, en donde uno se identifica, donde hay como un trabajo solidario y horizontal, aunque haya diferencias en edades o en, digamos, en pensamientos, ¿sí? Eso genera este cine, esta forma de hacer. Y el último aspecto que me gustaría como caracterizar ahí en relación al afectivo es que la escuela es un segundo hogar para ellos, que se complementa mucho con este primer aspecto de que la escuela es un lugar donde yo me puedo expresar y sentir. Es un lugar donde yo me siento identificado, donde tengo una afiliación y donde puedo reconocerme y comunicar a otros participantes lo que siento. ¿Sí? Entonces la escuela se convierte en un espacio muy poderoso desde los afectos y hace que los procesos creativos tengan intrínsecamente sentimientos y emociones que transforman de forma consciente o inconsciente. ¿Sí? Entonces, todos los procesos creativos alrededor del cine comunitario, o los por lo menos en los que yo estuve vinculados en este año, tenían un componente, pues desde los afectos, a veces de formas muy directas, digamos, aquí esta es la dinámica que les contaba de juego, donde los chicos contaban momentos de sus vidas y eso lo incorporábamos luego de forma conjunta a un guión, o hay momentos en los que eso aparece como en momentos posterior. Esto es cuando estábamos realizando una cartografía audiovisual de los procesos y uno de los chicos nos decía como estas descripciones que pues para mí son como muy poéticas, como que encierran sentimientos y aspectos eh, como afectivos de lo que es el cine comunitario. Digamos, les voy a leer solo un fragmentico acá de una,
que es las calles destapadas, muchos perros, una fachada con plantas, unos policías requisando a un joven, una casa con patos, gallinas, marranos, una triste cometa en los postes de electricidad y unos guardias que no nos dejan entrar a la montaña para llegar al palo de la arcada. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Ay, uy, aló, 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 qué pena, es Te que tengo escuchamos, compañero. se me quedó la pantalla en negro, discúlpenme, no sé, aquí tuve un problema. ¿Ya? ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Ya, qué pena, qué pena, qué pena. ¿Qué andaba? Listo, ya, qué pena. Lo afectivo, listo. Entonces, lo afectivo en los procesos de creación es muy bacano como ellos, como esto es algo que está intrínseco y que a veces no se hace como muy consciente y que hace potenciar como esos procesos colectivos de creación, pero ojo que lo afectivo también potencia aspectos negativos. ¿Qué quiero decir con esto? Uno de los muchos problemas que uno tiene cuando empieza a hacer audiovisual es que la producción es un componente que determina muchos aspectos. Y uno de los aspectos que nosotros tuvimos es que uno de nuestros protagonistas tenía una serie de problemas muy grandes como con su familia, con su padre, y esto hizo que los chicos alrededor de este corto estuvieran eh, pues como culpándolo a él de que no fuéramos a terminar la realización audiovisual. Y uno trataba pues como de mediar la situación, de decirles como no chicos, miren, es que Luis está pasando por estas situaciones y no podemos pues hasta que solucione, él hace pues como continuar con el rodaje. Entonces ellos empezaban a decir y a crear un montón de rumores y decir, no, pero eso es mentira, yo lo vi el otro día haciendo tales y tales cosas. ¿Sí? Entonces, como que a desmeritar un poco la acción de su compañero en pro de terminar un proyecto, pero en pro también como de anularlo y de no querer reconocer realmente lo que le estaba pasando a él. Entonces es muy fuerte y es muy transformador esto porque pues tanto puede potenciar como anular muchas cosas, ¿sí? Y bueno, grandes rasgos, así como para ir cerrando un poco la cuestión, es que esa posibilidad de crear colectivamente y esa condición afectiva que rodea los procesos creativos de cine comunitario, eh, para mí, o una de las conclusiones a las que yo llegué, es que esta cuestiona cánones estéticos como comerciales y orienta su pertenencia a los procesos, a los procesos, convirtiendo al cine comunitario en un arte que problematiza, descifra formas de pensar, sentir y expresarse en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay una condición que está creada como desde lo que hace un énfasis más hacia los procesos, logra alterar ciertos aspectos desde los cánones estéticos, pero también metodológicos, pero también de muchas otras formas, que desde la parte de los afectos se fueron, pues digamos que fue como el foco que yo logré darle y entender un poco la pertinencia de los procesos creativos en la escuela, en esta escuela de cine comunitario en Ciudad Bolívar. Bueno, eso es un poco lo que les quería como compartir. No sé si haya un momentico para mostrarles una pequeña animación de lo que hicimos en la escuela o lo dejamos para el final. Ustedes me dirán. Es un video como de 1 minuto, ya les digo acá. Tal vez podemos dejarlo como para el final, para poder cumplir como con los tiempos que tenía cada panelista y se pueda unir como a las preguntas que puedan surgir. Dale, perfecto, listo. Entonces ya voy a dejar ahí de compartir. Gracias, más bien. Quien sigue ahora es Valeria Molina Zapata, quien participa del colectivo Sur 21 y se conformó a inicios del 2018 por estudiantes y personas egresadas de la licenciatura de Antropología Social en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y es un colectivo que viene a cuestionar las formas tradicionales de investigar, por lo que buscan establecer puentes de acercamiento, empatía y cooperación con quienes colaboran. Entonces es una manera de construir redes y fortalecer los procesos organizativos de memorias de identidades para generar diálogos y encuentros, siempre analizando las formas en que se produce el conocimiento y cómo es devuelto a la población con quienes se trabaja.
Tal vez no lo dije al principio, pero cada participante tendrá 10 minutos y cuando estén como faltando unos dos aproximadamente, yo les voy a escribir como un mensajito privado y como para aviso. Ya luego como al final en ese espacio de preguntas, etcétera, podemos como publicar cositas que tal vez se quedaron pendientes en la exposición como para respetar el tiempo. Gracias y le cedo la palabra a Valeria. Hola, buenas noches a todas y a todos. Bueno, yo soy Valeria y vengo representando al colectivo Sur 21, que estamos en la Ciudad de México. Como ya dijeron, somos un colectivo que inició en el 2018 y pues todos nos conocimos en el Laboratorio de Antropología Audiovisual. Ahí comenzamos a cuestionarnos cómo podríamos generar nuevos materiales audiovisuales y con el contenido antropológico que estábamos llevando en las clases. Bueno, eh, pasando como un poco a los proyectos del colectivo, lamento no haber traído bien la presentación, pero hubo problemas con mi celular y todo eso. Aquí están pasando, Javi, las fotografías del taller de cine para niños que vimos en el Centro Cultural La Roca. Este taller lo impartimos en el año pasado y lo que buscaba era que los niños y las niñas del barrio de la Gabriela Hernández platicaran un poco sobre sus vivencias y cómo era vivir en el barrio. Tenemos 5 cortometrajes que se dividían por edades de los niños. Eh, Estos talleres lo que buscaban aparte eran construir memorias del barrio, que era como algo primordial que nosotros teníamos de cómo los niños habitaban el espacio del barrio, que es una zona donde se vive violencia y donde pues los mismos niños en sus familias están viviendo ciertas problemáticas. Si quieren, pues pasar a la siguiente fotografía. Aquí, no solamente era que los niños construyeran su película, sino que la grabaran. Entonces también, los de edades más grandes pudieron, aprender a utilizar un poco la cámara y sus historias fueron hablando sobre la importancia de ese curso de verano y lo que cambiaba en sí su verano al estar viviendo pues el proceso de juego y aprendizaje y con esta temática de la no violencia, la construcción de paz y el escucharse y convivir entre todos. Y bueno, ahora pues disculpen, no traigo las siguientes imágenes, entonces quisiera platicarles un poco sobre el siguiente proyecto que tenemos como colectivo, que es precisamente el Lab a la calle. Este Lab a la calle es reproducción de documentales en las calles aledañas a la universidad. Esto surge a partir de que eh, empezó a haber mucha violencia en los alrededores de la universidad, asaltos, violencia de género, algunas compañeras que se transportaban de la universidad al metro. Entonces nos preguntábamos cómo podíamos hacer que, o de cierta manera, que podríamos apoyar en esta situación y nuestra idea fue que a partir de mostrar películas y mostrar que no fuéramos extraños entre los alumnos y la gente que vivía a los alrededores, era formar una comunidad en la cual podríamos escucharnos y conocernos y sobre todo encontrar espacios seguros y construirlos, ya si de camino del metro de la universidad, pues ya conocías a las personas que estaban en los locales, ¿no? No nada más era como la señora de las copias, el señor de la tiendita, sino ya tenían nombre y podríamos construir una relación en donde nos conociéramos y podríamos saludarnos y pues en sí construir espacios seguros que pues era nuestra intención. En en este momento lo que también teníamos duda era cómo podíamos, me alcanzan a ver, es que creo que algo pasó, pero sí, ¿me escuchan? Hola. Sí, se escucha. Sí, te escuchamos. Muchas gracias, perdónenme. Entonces,
estos aprendizajes como colectivo, pues buscamos hacer que el Lava la Calle tuviera esa función. Tuvimos ciertas proyecciones durante los meses que estuvimos en la escuela y ahorita no se pueden hacer por la pandemia, en donde se proyectaron materiales que se producieron en el Laboratorio de Antropología Audiovisual y también otros tipos de materiales como documentales y largometrajes que hablaban sobre problemáticas en el país. Después quisiéramos platicarles también sobre que el colectivo lo que busca es que apliquemos estas metodologías antropológicas a construir espacios seguros, de sobre todo conservación de la memoria, porque ahora queríamos continuar platicándoles un poco sobre nuestro siguiente grupo que nosotros acompañamos a personas que buscan personas desaparecidas. Estas familias surgen bueno, piden justicia y sobre todo buscan a sus personas desaparecidas en campo y en fosas clandestinas. Entonces, ahí como colectivo lo que buscamos era reconstruir memorias de las personas que buscamos y sobre todo acompañar a las personas que están pasando por momentos difíciles. Esto lo que nos impulsa a hacer es construir materiales audiovisuales que reconstruyan a la persona. Más que mostrar como la realidad que vivimos, es acompañar a la persona y resguardar esa memoria que se tiene. Y luego, el último punto que queríamos tocar era la importancia de generar materiales audiovisuales y que debe de caber materiales creativos dentro de la academia. Esto es importante porque en cuanto a nuestra universidad, luego son invisibilizados o menospreciados estos trabajos audiovisuales que se ven como que no son en sí los materiales teóricos. Entonces, lo que nosotros proponemos es que estos materiales cuentan y son totalmente diferentes quizás a un material teórico en bruto, pero, o sea, que buscamos construir desde la antropología otros espacios y otros mundos y acompañar. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Valeria, por compartir todos estos procesos que llevan a cabo. Sí, La discúlpenme próxima por persona, la imagen. tranquila. La próxima persona sería Javi Castañeda, quien forma parte de la revista Usure, una iniciativa estudiantil e independiente que surge a finales de los 2015 para difundir contenidos de la antropología más allá de las aulas y en formatos distintos a la palabra escrita como ha predominado en la academia. Esta revista lleva publicando ensayos, fotoensayos, poemas, ilustraciones, reportajes y con todos estos procesos ha desarrollado, ¿verdad? Y encuentra experiencia en la gestión editorial de proyectos sociales, la producción audiovisual y multimedia. Sin más te dejo la palabra, Javi. Hola, voy a compartir pantalla. Bueno, yo voy a compartir un poquito la experiencia personal y grupal de cómo la antropología y la imagen llegaron un poco a mi vida, digamos, y cómo fue que en el camino decidí cómo mezclar ambas áreas y también cómo la revista Usure fue como ese proyecto que logró concretar, digamos, la mezcla de ambas áreas, ¿verdad? De la imagen y la antropología. Yo soy antropóloga y también estoy terminando actualmente diseño gráfico. Ingresé, digamos, a estudiar antropología porque siempre tuve como una cuestión, como muchas preguntas con respecto a mis identidades y así, ¿verdad? Porque yo soy de madre boliviana y de padre peruano, pero nacida en Costa Rica. Entonces siempre había tenido como muchas inquietudes, ¿verdad? Con el de dónde soy, y siento que la antropología me permitió mucho entender
ciertas cosas con respecto a entenderme a mí misma. Y además de eso, yo desde muy niña siempre pasaba dibujando y tomando fotos, y esto era como mi mundo imaginario. Y cuando ingresé a la carrera de antropología, pues me enteré que existía antropología visual, pero que no era algo que lo daban en la universidad, ¿verdad? Yo decía, qué chiva estudiar eso. Y me fui metiendo poco a poco a talleres, a cursos, a cualquier cosa que hubiera sobre cine, sobre cámaras, ¿verdad? Y así fue como empecé a crear, específicamente en audiovisual, varios temas que abordé, digamos, en los primeros audiovisuales fueron como el tema de la agricultura. Y les voy a hablar rápidamente de este corto que se llama Peón Pagado, Peón Ganado, que participé en un campamento de cine documental en Panamá que se llama Campadoc. Lo recomiendo muchísimo porque realmente es una semana de formación en temas de patrimonio y temas de cine para realizar una producción pequeña, en verdad todo en una semana. Entonces, realmente creo que Campadoc ha sido una escuela para muchos que estamos iniciando en esto del documental, y yo le agradezco muchísimo, la verdad, a Campadoc. En este documental, que está realizado por mi persona, por Wilber Huacasi de Perú y Miguel Ángel Rodríguez de Panamá, lo que hacemos es una documentación de una tradición agrícola en Panamá que se llama las juntas, ¿verdad? Que es una forma de trabajo colectivo en el que se reúnen para, por ejemplo, construir casas, o se reúnen para la cosecha, para la siembra y para diferentes actividades económicas, en el que la economía solidaria, ¿verdad? Es la principal forma de intercambiar todos estos trabajos. Esta fue una experiencia bastante interesante. El corto está en línea también, lo pueden buscar como Peón Pagado, Peón Ganado. Y realmente fue todo un proceso, porque creo que eso fue la primera vez que logré, o sea, hice un audiovisual y fue realmente como parir. Fue, o sea, todo el proceso de ver la edición, de ver cómo grabábamos, cómo entrevistábamos, cómo decidíamos qué cosas entraban o no. Y ahí me di cuenta mucho que la antropología me había brindado herramientas, ¿verdad? Como de la observación participante, desde la entrevista, herramientas incluso de la etnografía para acercarme a las personas de una forma diferente, diferente a los periodistas, o diferentes a otras personas que tal vez nada más llegan a extraer información, ¿verdad? Y bueno, ese fue el de Peón Pagado, Peón Ganado. El segundo audiovisual fue una experiencia que surgió en el marco de un curso de fotografía documental sobre calle, que buscamos bastantes imágenes en la ciudad, ¿verdad? De diferentes temas, y a mí particularmente me llama la atención como las estéticas de los lugares informales, o de las ventas callejeras, y la saturación y todo lo que tenga que ver con desorden es algo que siempre he estado fotografiando. Y cuando llegué a este lugar, que se llama Peluquería Rex, me llamó mucho la atención la pared que está ahí de fondo, porque es parte de lo que este personaje, don José, quiere mostrar en su peluquería, ¿verdad? Él es nicaragüense y lleva más de 20 años viviendo en Costa Rica. Y esa peluquería para él es su vida, ¿verdad? Las personas que llegan a cortarse el pelo ahí, muchos son también nicaragüenses, y realmente se ha forjado como una comunidad muy, muy interesante entre don José y sus clientes. Y entonces el documental fue como hacerle un homenaje a este trabajador, ¿verdad? De la peluquería y del oficio, que ya además muy pocas peluquerías cobran ese precio. Realmente es un precio muy popular, 1.200 colones, es un poquito más de $2, ¿verdad? Y ahora, bueno, con la cuestión de la pandemia y todo eso, ya ha sido muy difícil, ¿verdad? Pero esto queda como un registro, ¿verdad? De ese paso del tiempo. Bueno, Peluquería Rex fue trabajado por mi persona y también por Alejandro Portilla, que él es comunicador. Y bueno, realizamos este corto con muy
poco presupuesto, o sea, realmente solo era como mi cámara, él hizo sonido, entre los dos editamos, los dos producimos, y don José, que es el protagonista, además de un amigo que nos ayudó a hacer la música, pero este sí podría decir que fue como la ópera prima del documental, ¿verdad? De la exploración. A raíz, bueno, de Peluquería Rex también había realizado un fotoensayo y unos dibujos, ¿verdad? Incluso el logo se generó a partir del docu. Y bueno, eso fue ya hace tiempito, fue en el 2017. Y contarles que ahora, junto a la revista Usuré, que es el colectivo que fundamos en el 2015, estamos incursionando mucho en el área del audiovisual, ¿verdad? Y en una producción colectiva estamos haciendo un documental que trata justamente sobre un tema que es muy, muy actual y muy necesario de hablar, que son las recuperaciones de tierra en territorios indígenas de Costa Rica, específicamente en la comunidad de Chinaquichá. Chinaquichá se ubica en Pérez Celedón. Es una comunidad que actualmente solamente el 3% del territorio está en manos indígenas y un 97% está en manos de no indígenas. Y es uno de los territorios más críticos en cuestión de tierras porque, y bueno, históricamente el Estado ha tenido una gran deuda por devolverle los territorios que les pertenecen ancestralmente a los pueblos indígenas. Eso es la historia de una de las muchas que están sucediendo ahorita en zona sur del país. Y con este documental, que lo iniciamos desde el año pasado, pues la idea era retratar un poco cómo los mayores y las mayoras de las comunidades recuerdan que era el territorio. Como esos territorios que ahora están ocupados por finqueros, ¿verdad? Por otro tipo de actividades económicas, antes eran territorios ancestrales. Incluso nos mostraban en el río que todavía están las piedras de moler, y otro montón de elementos incluso como arqueológicos. Varios de ellos son los personajes, Doris Ríos, por ahí están Efraín, son lideresas y líderes comunitarios con un gran forzón y la verdad sí hemos aprendido muchísimo de ellos, aunque con todo el tema del COVID también y todas las violencias que han sucedido este año, ha costado mucho como darle seguimiento al tema de la postproducción, pero estamos en proceso y de hecho tuvimos que tomar muchas decisiones en el camino porque hay mucho material que hay que sacar ya también, ¿verdad? Como que la situación está muy, muy ruda. Y entonces eso nos ha hecho pensar también de que no solamente es trabajar como en esos productos complejos y largos como es un documental, sino también en empezar a sacar pequeñas cápsulas o imágenes o cosas que complementen también esta investigación. Estas son otras producciones, pero me las voy a saltar para llegar un poco a esta otra experiencia que también la resalto en el tema de antropología visual, porque fue un proyecto que realicé junto a varias antropólogas en Valle La Estrella, que consistió en un proceso de fortalecimiento y autoidentificación con el tema de género, con mujeres que habían trabajado en bananeras en la zona del Caribe de Costa Rica. En este proyecto nos propusimos abordar y dar acompañamiento durante un año en diferentes talleres enfocados en la metodología de educación popular, fotografía, y generamos pues un proceso de creación colectiva, ¿verdad? En el que las mujeres escribían, acompañaban con dibujos, acompañaban con fotografías que tomaban en su comunidad y a partir de eso hablaban de ellas mismas. Y fue la verdad un proceso muy, muy rico en el que trabajamos pues durante un año. Aquí están otras compañeras también, Sandra, María José, y bueno, porque ya me queda muy poquito tiempo,
nada más quería terminar hablando de la revista Usure, que, bueno, nuestro colectivo tiene ya más de 3 años de generar contenidos de diversa índole, ¿verdad? Como artículos, reportajes, fotoensayos, producción multimedia. Y la idea era generar contenido que no estuviera como en el lenguaje que siempre escribe la academia, que es normalmente escrito, sino incorporar otro tipo de lenguajes, ¿verdad? En que incluso la antropología no le llegue solamente al público meta que siempre le ha llegado, que es antropólogos o antropólogas, sino que puedan ser para diferentes personas, ¿verdad? Entonces, a lo largo de estos años han sido muchísimas las experiencias y los aprendizajes. Hemos compartido con muchas comunidades también de zona sur, más que todo. Hemos llevado la revista a Nicaragua a presentar nuestra experiencia. Hemos impreso la revista también, hecho giras. Y la verdad creo que todas las personas que estamos en la revista hemos crecido mucho con esto. Y bueno, dentro de eso también hemos realizado procesos, ¿verdad? De taller. Por ejemplo, que ya es como una práctica de creación colectiva de stop motion, ¿verdad? A partir de la técnica de la foto a foto, crear una historia que tenga que ver con un personaje de la cultura indígena. En este caso, fue con niños y niñas, bueno, más adolescentes de Terraba, ¿verdad? En el que se creó un pequeño corto realizado con técnicas stop motion, que también esta la pueden ver en el Facebook de la revista, que fue bastante interesante. O sea, todo hecho por ellos y hasta la descripción de los personajes, la historia, cuadro por cuadro, fue súper interesante. A veces uno cree que las personas tienen que como que aprender de la técnica y de esto y de aquello, pero ellos realmente era como si ya lo hubieran sabido siempre. O sea, unos contadores de historias natos. Y bueno, como ya se me está acabando el tiempo, lo voy a dejar por acá para que podamos continuar la conversa más tardito. Muchas gracias. Gracias, Javi. Ahora le daríamos la palabra a Pedro Alonso Sittus, quien ha sido creador audiovisual desde el 2013 y se ha dedicado a documentar y crear un acervo fotográfico y audiovisual de su comunidad de origen, Tusic. Dicho proceso le ha llevado a reflexionar acerca de la importancia de la imagen y el video para la preservación de la memoria comunitaria. Si gustas, puedes empezar a partir de ahora. ¿Se escucha mi audio? Sí. ¿Se escucha? Sí. 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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Alonso Sittus. Yo soy de Tusic, una comunidad de origen étnico maya en la región sur de México, específicamente Quintana Roo, cerca de Cancún, como a 4 horas, para que se contextualicen un poco de dónde yo soy. Y bueno, yo inicié haciendo antropología visual de manera muy inconsciente, ¿no? O sea, así, cuando me regalaron la primera cámara por mi papá, me acuerdo, en el 2013, una pequeña cámara digital, pues yo empecé a tomar fotos, ¿no? De las festividades de la comunidad, a retratar rostros de gente y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? De manera muy espontánea. Y empecé a editar videos con una laptop súper carente, una Lanix que costó como 3,000 pesos mexicanos, algo así como $100. Renderizar un video te costaba, un video de 1 minuto te costaba 1 hora, 2 horas, ¿no? Y así muy carente. Tiempo después, 4 años después, en el 2017, me mandan a hacer trabajo de campo durante 6 meses para decidir qué es lo que yo quería hacer de investigación, ¿no? Yo decidí irme a otra región con esta idea de que nos inculcan los profes de que hay que ir a conocer el otro, la otredad y todo esto, ¿no? Entonces, en ese lugar asistí a un festival Comparte de los compas zapatistas, donde asistí a mi primer taller. Y el tallerista nos iba a pasar unos documentos, y mientras nos estaba pasando los documentos en el USB,
escuché la plática de dos chicas que estaban al lado de mí, ¿no? Entonces una de ellas le decía a la otra, pues yo cuando me gradúe voy a hacer un documental, decía. Y yo así de, oh, esto suena interesante, ¿no? Y la otra chica le preguntaba, ¿por qué? Y le respondió, pues, y es que yo siento que si hago una tesis, mi mamá tal vez no lo pueda leer, o si lo va a leer, no lo va a entender. Entonces, si hago un documental, pues ella lo va a poder ver y escuchar y tal vez lo entienda mejor. Y a mí me pareció muy interesante esa plática y me hizo reflexionar en ese momento, ¿no? Realmente el valor del documental o del video, y decidí regresar a mi comunidad. Ahí conocí a don Plácido Pech, un músico tradicional, y de manera muy espontánea lo empecé a grabar. Regresé con esas ganas, con esa motivación de querer hacer cosas, ¿no? Y eso, entonces recuerdo que ya se había acabado mi tiempo para terminar el trabajo de campo, y yo me había dado cuenta que yo no había hecho nada del objetivo real de la investigación, ¿no? Entonces, con todo el miedo del mundo, regresé con mi asesor de investigación y le dije, profe, hice muy poco de lo que es el objetivo, pero hice esto, ¿no? Y le mostré el documental que se llama Upash Chival, que está completamente en lengua maya, la música de nuestros abuelos se llama, y se lo mostré y me dijo pues que estaba bueno, ¿no? Y me empezó a recomendar otros documentalistas como Juan Carlos Rulfo, ¿no? Entonces yo empiezo a conocer este tipo de documentales como el Cinema Verité, donde el autor no interviene en el documental, ¿no? Que no hay una voz en off y todo esto como el documental que conocemos como el Discovery Channel o el National Geographic, ¿no? Entonces, vuelvo a revisar los archivos que yo había tomado 4 años atrás y me doy cuenta que yo había fotografiado gente que ya murió en la comunidad, ¿no? Entonces dije, wow, esto ya se convirtió en un archivo histórico, ¿no? Y de manera muy personal, cómo me enamoro de la imagen o de la fotografía, de la antropología visual. Resulta que un día yo acudí por tercera vez a un museo que se llama Guerra de Castas. La Guerra de Castas fue un movimiento campesino armado que suscitó en el 1847 al 1901, considerado uno de los movimientos sociales campesinos de mayor duración en el continente, ¿no? Entonces, hay un museo aquí en mi región, porque aquí se suscitó ese suceso histórico. Y yo fui y cuando entro al museo me doy cuenta que una imagen me llama mi atención, ¿no? Estaban 3 personajes y en la descripción decía el nombre de mi bisabuelo, decía Cabo Mundo Tzil. Y yo me decía, ¿será este mi abuelo? Yo fui muy escéptico en ese momento porque me había dicho mi familia que él nunca se dejó tomar fotos, ¿no? Y yo retraté la foto en mi cámara y regresé a la comunidad y le pregunté a la gente más longeva que lo había conocido y efectivamente me dijeron que esa persona es mi bisabuelo, ¿no? Entonces, para mí en ese momento fue reflexionar de manera muy personal el poder de la imagen, lo que Howie dice, el registro del tiempo, ¿no? Porque esa foto yo creo que se tomó hace como 80 años atrás o no sé cuánto. Entonces dio la posibilidad de que Raimundo, su bisnieto, lo pueda conocer a través de la imagen y de la fotografía, ¿no? Entonces, de manera muy personal, por eso me gusta mucho esto y me ocupo de documentar la vida cotidiana de mi comunidad y retratarlo y guardarlo ahí a través del tiempo que de alguna u otra forma pues va a servir para otras nuevas generaciones que puedan conocer a sus antepasados, ¿no? Como yo lo hice. Y de esta manera empecé a investigar, a buscar libros sobre mi comunidad y empiezo a encontrar fotografías que se tomaron en el 1936 y fotografías que se tomaron en el 53, en el 70, ¿no? Entonces empecé a crear un acervo fotográfico y una memoria fotográfica de mi comunidad. Actualmente tengo como 100 fotografías que te retratan pues la comunidad, ¿no? Entonces mi tema de investigación es la historia oral y se complementa muy bien con la imagen porque la gente con la que yo trabajo, en su mayoría no sabe leer ni escribir. Entonces, cuando ellos me cuentan las historias,
yo las complemento con las imágenes, porque estamos hablando de historia oral, de cómo el pueblo se fue cambiando. Entonces la imagen de alguna u otra forma complementa, ¿no? la oralidad de estas personas. Entonces, los obstáculos que he tenido en mi universidad es que no hay clases de antropología visual, perdón, y tampoco en mi región hay clases de cine o algo así. Entonces, un poco como Howie nos ha tocado aprender de manera autodidacta, aprovechando los talleres que se imparten, ¿no? Actualmente estamos tomando un taller virtual del IMCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía, donde estamos aprendiendo muchas cosas. Entonces, son un poco de esos obstáculos que a mí me ha tocado vivir aquí. Porque, por ejemplo, en mi universidad los profesores se concentran en temas de, pues, por ejemplo, migración, la Santa Muerte o género y otras cuestiones, ¿no? Educación intercultural, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con los estudiantes que no tienen el interés en esos temas, ¿no? En mi caso, que es la historia oral y la antropología visual, pues toca aprovechar todo este tipo de oportunidades que surgen, ¿no? Entonces, también lo que me he enfrentado es como que en los congresos nacionales de antropología aquí en México, cuando me ha tocado presentar mi corto, te preguntan, ¿y tú vas a presentar ponencia? Y les dije, no, voy a presentar un documental. Y así como que, un documental. Así como que no te lo toman en serio. Y un poco de eso me ha tocado vivir, pero leyendo algunos autores, pues es que lo visual está meramente relacionado con el arte, ¿no? Con el entretenimiento de masas. Entonces, se relaciona de esta manera. Y entonces, para mí, la antropología visual es igual de válido, científicamente hablando, porque solo cambia la forma en que exponemos los resultados, ¿no? Entonces, Antonio Sirión también, antropólogo visual de la UAM, yo creo, habla de eso, ¿no? Que el material, el registro visual también permite a otras personas interpretar lo que se está viendo, ya no solo se queda en la interpretación del antropólogo que lo tomó, ¿no? Por ejemplo, hacer las tomas generales, pueden hacer varias lecturas de solo una escena, ¿no? Entonces también un poco también habla de que, por ejemplo, si les damos la cámara a las personas, que ellos mismos graben su contexto, pues ya tenemos una forma de cómo el otro o la otra, el otro, retrata su realidad, ¿no? Y un poco Antonio Sirión hace esto y produjo un documental que para mí es un gran documental que se llama Voces de la Guerrero, que son chicos en situación de calle que les dan cámaras para que ellos retraten su vida cotidiana, ¿no? Entonces hay una parte del documental donde el chico está grabando y le roban la cámara por su compañero. Entonces, para mí es un poco esto, la antropología visual, que para mí es un puente para comunicar lo que investigamos, ¿no? Y tampoco quiere decir que, no, vamos a dejar de lado lo escrito, porque no es así. Hacer antropología visual, hacer documental, también implica una investigación, un trabajo de campo, una observación participante, y solo cambia, como les digo, la forma en que comunicamos los resultados, ¿no? Como les digo, un video puede ser comprendido por otras personas que no precisamente hablen español, porque el poder del lenguaje cinematográfico te permite eso, ¿no? El poder interpretar lo que se está viendo. En cambio, pues lo escrito, pues a veces tiende a quedarse mucho pues en los círculos académicos, ¿no? Las tesis, ¿cuántas tesis no hay en mi universidad que ahí se están empolvando? Y no trasciende en el círculo académico. Y aparte se usan lenguajes pues muy académicos, muy técnicos, que una persona que no haya estudiado antropología visual o social, pues no va a comprender, ¿no? O le va a costar comprenderlo. En cambio, una imagen, como les digo, mi forma de trabajar es en lengua maya, tipo cinema verité, y ahí yo expongo los resultados, ¿no? La gente hablando a la propia gente de su comunidad. Entonces es como un puente para mí el video y la imagen. Y bueno, esa es mi reflexión, es lo que yo les quiero compartir. Y sí, yo creo que hace falta mucho aprovechar los medios de comunicación para hacer antropología, ¿no? Para compartir lo que nosotras hacemos. Por ejemplo, yo
hago microcápsulas, como dice Howie, en una página que se llama TUSIC Memoria Histórica, que es donde me ocupo de compartir a las personas pues las fotos, las pequeñas entrevistas que he hecho, y pues ahí en el Facebook te da la posibilidad de ver a cuántas personas le llegó tu video, ¿no? Entonces un video le puede llegar a 3,000 personas, ¿no? Entonces esa información que se hizo en antropología social, que es investigación con técnicas de antropología social, pudo llegar a 3,000 personas, a comparación de que solo lo dejemos en el material escrito, pues tal vez solo un compañero lo vaya a ir a leer, ¿no? Entonces, tenemos acceso a los medios de comunicación, pero qué información también se está compartiendo, ¿no? Actualmente se da mucho eso de las fake news, porque no hay una base de investigación de lo que se está compartiendo. Entonces, si hacemos antropología visual, pues se comparte algo con bases ya científicas, no algo ya investigado, no vamos a crear fake news o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que para mí es hacer nuevas formas de antropología, dejar un poco esa antropología ortodoxa y si reflexionamos también, pues los mismos primeros antropólogos, Margaret Mead, Malinowski, pues tomaron fotos, ¿no? Cuando ellos fueron a los trabajos de campo. Entonces, gracias por escucharme, eso es lo que yo quiero compartirles hoy y pues nada, gracias. Gracias, Alonso, por compartir también sus experiencias. Abriríamos el espacio para preguntas, comentarios, los pueden escribir o pedir la palabra inclusive. Y también se me ocurre que mientras, ¿verdad? Pueden escribir, etcétera, tal vez le demos el chance como a Luis Felipe que quería compartir como un producto audiovisual. Listo, vale, gracias Kendall. Qué pena, estaba como a toda. Yo quería contarles también un poco con la gente tan valiosa que yo trabajo en mi colectivo, se llama PER Colectivo. Nosotros empezamos como un semillero de investigación de la universidad, justo por lo que han manifestado muchos compañeros y compañeras en esta charla, y es que la universidad no reconocía espacios de exhibición o de escritura a través de la imagen. Entonces, a través de un colectivo interdisciplinario de las artes visuales y las ciencias sociales, creamos un colectivo, el colectivo VER, que tiene como unas siglas que son Visualidad, Epistemología, Realidad, y empezó como una cosa un poco académica de charlas y como de reunirnos a discutir cosas de antropología visual, y ya 2 años que empezó eso, que duramos haciendo eso, decidimos cómo enfocarlo al trabajo con comunidades. De ahí surge esa experiencia que les conté un poco así rápida, sucinta del cine comunitario y de nuestra vinculación como a ese proceso de la escuela de Ojo al Sancocho, de la cual está enmarcado este producto. Bueno, nada, voy a compartirlo y ya después ahí podemos como hablar más cositas. ¿Qué pena se está escuchando el audio? Sí, pero la imagen no. Sí, no se está compartiendo. Ay, disculpen. Creo que no le di compartir acá. ¿Ya? ¿Dónde está esto? No, esto no es. Tampoco. ¿Qué se hizo? Acá. A ver. Listo. Ahora sí, ya.
¿Aló? Ah. ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Qué pena. ¿Sí está acá? Sí, lo escuchamos. Sí. Listo. Bueno, este era uno de los corticos que hicimos dentro del primer semestre que estuvimos camellando ahí en la escuela. Fue un concepto, el primer concepto que trabajamos de movimiento, y pues la técnica utilizada fue la pixelación. Y nada, lo que les comentaba ahorita, así como de la recursividad y como todas estas herramientas que van surgiendo mientras se va haciendo como esa praxis un poco de la creación colectiva, pues este es como uno de esos ejemplos. Si ya quieren profundizar o quieren chismear un poco lo que hemos trabajado con el colectivo, no solamente con la escuela, sino como en otros territorios, estamos justamente la semana antepasada estrenamos como un canal de YouTube desde cual estamos como compartiendo las producciones. Entonces ahí está un poco como la invitación. Y ya. Gracias. De hecho, acá como comentario puso Alexia Mata: hola, excelente conversatorio. A mí me gustaría saber si los y las expositoras nos pueden compartir algunas de sus producciones que están en línea para verlas más adelante. Entonces tal vez puedas como colocar el enlace de ese canal y de otros tal vez medios en donde estén publicados tus trabajos. Por otra parte, Isabel Quintanilla pone: hola, desde El Salvador, un saludo a todos. Me gustaría, como han prometido sus conceptos fundamentales en la tradición de la antropología, como son la autoridad y la cultura, ¿qué perspectivas teóricas emplean en sus trabajos? No sé si alguna panelista o un panelista quisiera comenzar. Valeria, Hagui, Pedro, Felipe. O si quieren que repita la pregunta, tal vez. Es para todos. Sí, es como en general. Dice: me gusta cómo han problematizado estos conceptos fundamentales en la tradición de la antropología, como son la otredad y la cultura. ¿Qué perspectivas teóricas emplean en sus trabajos? Bueno, a ver, ya para romper el silencio, porque qué difícil. Pero está un poco como gonorrea la pregunta, qué pena la palabra colombiana, pero es como, o sea, sí, es un poco simple, pero abarca muchas discusiones. Qué pena, me quedé como pensándole ahí. Claro. No, pero yo creo que por acá, al menos varios hemos como tirado algunas pistas sobre referentes, tal vez que sí hemos utilizado teorías o de formas que estamos viendo la imagen, ¿verdad? Por ejemplo, para el cine comunitario creo que todo el tema de la educación popular es fundamental. Y yo creo que más que teorías, en mi caso yo los veo como las metodologías, ¿verdad? Y porque creo que teorías hay muchas, ¿verdad? Y hay muchos autores que dicen demasiadas cosas de la imagen obviamente ya nuestra academia antropológica que es súper teórica. Pero en la parte metodológica me parece que es mucho más rico porque inclusive es como poner que la imagen puede ser compartida, puede ser creada por diferentes voces, diferentes miradas. Eh, por ejemplo, yo creo que es importante revisar los referentes como teóricos de la antropología visual, que de hecho los vimos varios en el taller de antropología, como los del cine etnográfico, los pioneros, digamos, como en antropología y cine, Jean Rouge, Siga Bertov, todo esto del cinema verité, la teoría está también como del hombre cámara y demás cosas, pero también como ver un poco más las teorías contemporáneas y cómo las aplicamos a nuestros propios contextos, ¿verdad? No sé qué otras cuestiones abordan ustedes.
Pues a mí me gustaría como hacer una claridad ahí un poco, y es que, digamos, dentro de las discusiones que hemos tenido ahí en el ver, identificamos como tres formas en la que la antropología visual como que camella. Una es desde las metodologías, o sea, camella desde lo visual, o sea, lo visual, digamos que es como muchas cosas, pero la antropología visual ha enfocado sus debates a tres campos específicamente que identificamos. Un campo metodológico, es decir, el uso de herramientas audiovisuales o fotográficas para hacer registro del trabajo de campo. Otra como resultados del trabajo de campo, es decir, yo muestro un documental como un insumo a veces complementario o como el insumo de un documental etnográfico. Entonces, metodología, resultado, y hay otra línea que es un poco la más, digamos, como disidente o como la más trans interdisciplinaria, y es la línea de ver lo visual no como una metodología o un resultado, sino como una epistemología. Y esto entra como en muchos debates, porque pues, la epistemología no como esta ciencia rígida, sino como una forma de crear conocimientos y por ende también como una forma de crear formas de escritura diferentes de lo que es la antropología. Esto implica repensarnos qué es la antropología y cómo escribir, no solo con imágenes, sino pensando lo visual, no como ese análisis de la cultural de lo visual, es decir, cómo yo analizo imágenes desde el aspecto de la cultura, sino entender lo visual como algo que es parte de la realidad, ¿sí? Algo que no solamente es producto de un análisis cultural, sino que lo visual es parte de lo que es la realidad en sí misma. Y esta línea de pensamiento va un poco más como desde los estudios visuales, que ellos plantean que no solamente es como lo visual un producto de análisis o de metodología, sino es un producto de todo este entramado complejo de la realidad social. Entonces digamos que un poco el semillero o las discusiones que nosotros tratamos de dar van hacia esa línea, hacia asumir lo visual como una forma de conocimiento y de creación de conocimiento. Y eso implica pues todo un trabajo transdisciplinario. Yo no creería que hay, o sea, Howie mencionaba ahorita como estas corrientes antropológicas que son base, o sea, pues son como para entender como ese trabajo colaborativo y como estas nuevas perspectivas de reflexiones éticas de cómo usar la cámara, qué implica el uso de la cámara, cómo se hace una forma más colaborativa, qué implicaba eso antes. Y eso es muy importante revisarlo, pero también entonces es como ver las posibilidades y limitaciones que llevan estas herramientas. Y no quedarnos solo en esa discusión de, ay, si es más participativo o menos participativo, sino ver como las potencialidades, usos y desusos de lo visual. Yo creo que ahí mencioné algunas cosas. Metodológicamente yo lo usé mucho en mi tesis, digamos, como si queremos así abordarlo, pero digamos que creo que es algo muy intrínseco a muchos aspectos. Gracias, Javi, Claro, Felipe. me gustaría aportar un poco lo que el compañero Luis Felipe comenta, ¿no? Sobre entender la antropología visual o lo visual como una epistemología, como un lenguaje, porque al fin y al cabo el cine es un lenguaje, es una forma de escribir historias, pero a través de lo visual, ¿no? Entonces, yo no me influenciado mucho por antropólogos visuales, por lo mismo de que la antropología visual a veces he leído textos que te cuestionan, ¿no? El usar las tomas a detalle, que todo tiene que ser tomas abiertas, porque pues de alguna u otra forma se supone que la imagen se manipula, ¿no? Entonces, pero si como antropólogos visuales no conocemos el lenguaje del cine, cómo se usan las cámaras, como el compañero dice, qué significa una toma a detalle, qué significa una toma general, qué significa un plano secuencia y todo ese tipo de cosas, pues si no las conocemos, yo creo que tendemos a caer en el mismo círculo, ¿no? Porque al fin y al cabo tu obra pues va a aburrir al público y el público no te va a ver, ¿no? Si es que queremos llegar a un público más grande, pero si queremos llegar a un público meramente académico, pues es diferente, ¿no? Pero si no conocemos las formas de hacer cine o antropología visual o cómo se hace en realidad un proyecto de cine, pues no va a trascender, la gente se va a aburrir y va a caer lo mismo en lo escrito, nadie lo va a leer, ¿no?
Entonces, más que nada, yo me he influenciado mucho por documentalistas, un documentalista que es mi referente, que se llama Patricio Guzmán, un documentalista chileno que hizo Nostalgia de la Luz, El Botón de Nácar, que son documentales que les recomiendo ver mucho. Pues este personaje te habla de esto, ¿no? Que los problemas sociales, políticos, económicos, ambientales de la sociedad deberían pasar por el filtro o la perspectiva de un artista para contárselo a la gente, ¿no? Para que esta información sea más digerible, yo creo. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría aportar. Gracias, Pedro. No sé si Valeria quisiera también comentar algo. Hola, claro. Concuerdo con los compañeros. Lo que agregaría tal vez sería sobre la importancia de crear una relación con quien estamos trabajando, ¿no? En el caso de algo particular de nuestros trabajos, podría hablar sobre un documental que estoy realizando que es con una mujer trans adulta mayor, y lo cual el resultado del documental el propósito no es que llegue a un público, sino el propósito fue el proceso que generamos juntas de esta relación social y de el acompañamiento que tuvimos mutuamente en este proceso de creación audiovisual, ¿no? Porque no fue como solamente el uso de la cámara mía, sino ella también utilizó la cámara y ella construimos hasta el proceso un poco de edición juntas y esto, y es el resultado final fue para nosotras y como reforzar estos lazos que desde la antropología creo que podríamos juntarnos y conocer a los demás, y o sea que realmente el motivo de este documental fue generar lazos y construir algo juntas. Gracias, Valeria. Acá por el chat hay diferentes enlaces, ¿verdad? Para quien los había solicitado y para las otras personas que estén interesadas en darle seguimiento a los diferentes productos, ¿verdad? Y colectivos. No sé si haya alguna otra pregunta, comentario, si no, para pasar. Yo quería comentar, a manera tal vez de como conclusión de esta conversa, que me parece muy importante y muy rico también resaltar la importancia de lo colectivo, ¿verdad? El hecho de que, bueno, aquí varias personas estamos en colectivos, ¿verdad? De antropología o de otras áreas, y que de otra forma no se podría hacer audiovisual o no se podría crear algo en conjunto, ¿verdad? Muchas veces en la academia más bien ha sido como el antropólogo que va a la comunidad y se queda observando y genera su propio artículo, ¿verdad? Pero la creación colectiva es diferente, implica pues los afectos, como mencionaron por ahí, implica procesos, implica compartir incluso sueños y un montón de cosas, ¿verdad? Creo que es muy importante resaltar esa labor de lo colectivo porque creo que es el motor de muchas de estas cosas, ¿verdad? O sea, el audiovisual no podría hacerse si no hubiera también diferentes trabajos, que alguien que hace cámara, que alguien que le gusta escribir, alguien que le gusta hacer, o quien busca los contactos, o quien hace entrevistas, o incluso con las mismas personas de la comunidad, esos nuevos roles, ¿verdad? En los que no solamente ellos como que responden las preguntas o son los que van a ser grabados, sino que ellos también participan y toman decisiones dentro de los procesos. Eso por un lado con la cuestión del colectivo, que me gusta mucho, la verdad, la creación colectiva, y por eso mismo en la revista ya llevamos bastante tiempo pues, trabajando en colectivo, y cada quien sabe y conoce qué cosas puede hacer y cuáles son sus áreas de interés, ¿verdad? Y el otro es el salirnos de la antropología, ¿verdad? Salirnos de solamente hablar entre antropólogos o antropólogas y dentro de la academia, y visibilizar estos trabajos pues con personas que no son de la academia, ¿verdad? Y hacer estos lenguajes mucho más accesibles
Como me llamó mucho la atención lo que decía Pedro con esto de que, ok, una tesis tal vez no lo va a leer, no lo van a leer en la comunidad, pero un video sí, ¿verdad? Y cómo hacer también, y que creo que es un reto, cómo hacer para que esa información llegue a las personas, ¿verdad? Porque también eso es algo, creo que es un reto para todas las personas que estamos aquí creando contenidos, que cada vez hay mucha más creación de contenidos, pero obviamente muchos son como basura, otros hay medios de comunicación que siempre andan tergiversando y las redes sociales está súper saturado. Y entonces digo, ¿cuáles son esos espacios para difundir estos contenidos, verdad? O sea, por ejemplo, espacios para el cine comunitario, para audiovisuales alternativos y dónde vemos estas diversas voces, ¿verdad? Creo que es importante también hablar del tema de la divulgación. Y muchas gracias a todos y todas. La verdad, los disfruté mucho escuchando. Gracias, Agui. No sé si alguna persona quisiera también compartir, comentar, si no, para poder ir cerrando. Igual tal vez, Sandri me ayuda así compartiendo. Igual agradecer, ¿verdad? El poder estar y asistir a lo que fue este conversatorio y por seguir apostando por estas maneras, ¿verdad? De producir y también hacerlas más accesibles y más digeribles, como se ha comentado, ¿verdad? Que tal vez no muchas personas tengan acceso a esos documentos, a las universidades, y esto hace tanto participantes a personas que se encuentran a veces fuera de las lógicas de la academia y que también hacen un poco más los acercamientos, ¿verdad? Intelectuales y una antropología comprometida. Y entonces, para invitarles, lo que sería el sábado 14, vamos a tener otro conversatorio que se llama Metodologías Participativas Interdisciplinarias y Educativas Audiovisuales. Y el jueves 19 de noviembre, también otro conversatorio que se llama El sonido en la antropología. ¿Puedes pasar la filmina, por favor? Además, tenemos el viernes 13, el próximo viernes, el lanzamiento de nuestro tercer número de la revista Usuri, que se tituló, digamos, con la temática de antropología visual y la antropología por demanda. Asimismo, el cineforo que se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre, en que estarán sus diferentes productos audiovisuales y se pueden encontrar las inscripciones en los medios, digamos, de la revista y también pueden comentar igual un mensaje si quisieran participar para tomarles en cuenta y enviarles el formulario. Muchísimas gracias, de verdad, y vamos a leer algo.